Gloria a Dios, aleluya. Aplaudemos a nuestro Padre Celestial, Él está aquí en medio de su pueblo. Su presencia se siente en medio del pueblo que le alaba con libertad. Amén. Cuando dicen un fuerte amén. Aleluya, gloria a Dios. Qué alegría y qué bendición. Puede tomar su asiento un momento, hermano. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Queremos dar la bienvenida a cada uno de los que nos visitan en este día. Amén. Sean bienvenidos a la casa del Señor Jesús. Los que vienen por primera vez, nos gustaría que se puedan poner de pie solo un momentito. Amén. Los que vienen por primera vez, vamos a darles un aplauso muy fuerte de bienvenida. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidas a la casa del Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Mejor es un día en sus atrios que mil fuera de ellos. Amén. Diga conmigo, yo me alegré con los que me decían. ¿A dónde? A la casa de Jehová iremos. Es por eso que estamos aquí en este lugar. Amén. Y hoy día hemos venido a escuchar también palabra del Señor Jesús. Amén. ¿Cuántos han venido sedientos de escuchar la palabra? Amén. Cuando nosotros venimos o vamos a un restaurante y tenemos mucha hambre, queremos que nos sirvan rápido. Amén. Pero hay restaurantes donde es bonito porque uno se sienta y le dan la entrada, le dan agua mineral, le dan un bocadito allí. Pero uno espera siempre lo que uno pidió en la carta, ¿no? El plato fuerte. Amén. Y el Señor tiene una palabra para cada uno de nosotros. Amén. Así que vamos a ir al libro de Juan, el capítulo 4. Yo me siento muy feliz en este día. Amén. Y muy feliz me siento, ¿no, hermano? No, pero estamos felices de estar en la casa del Señor Jesús. ¿Cuántos están felices? Amén. Amén. No importa cómo llegó, pero ahora el Señor ha cambiado esa tristeza en alegría. Tenga paz. Tenga tranquilidad. Amén. Y si dejó a los pollitos en la casa, tranquilos que el Señor les va a cuidar los pollitos. Amén. O el Señor le va a cuidar lo que usted está preocupado. No se preocupe de lo que dejó en casa. Amén. Ahora vamos a enfocarnos en lo que el Señor tiene para nosotros. San Juan, el capítulo 4. Si usted tiene, puede ponerse de pie en reverencia a la palabra del Señor. Amén. El versículo 21 y el versículo 22. Amén. Vamos a leer la palabra en el nombre de Jesús. Amén. Leamos juntos, leamos juntos. Todos tenemos allí. Amén. Voy a repetir la cita por si alguien no la tiene. San Juan capítulo 4, el versículo 21 y el versículo 22. Vamos a leer juntos. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Todos vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Juntemos el versículo 23, dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias porque ahora es el día en que nos has reunido a este lugar para alabarte, para bendecirte, para glorificarte. Dígale: Señor, gracias porque puedo estar en tu casa. Gracias porque puedes alimentar mi vida. Gracias porque me puedo gozar en tu presencia. Gracias porque una vez más puedo disfrutar de las delicias de estar, Señor, en tu casa. Oh, mira cuán bueno y cuán delicioso, cuán rico, cuán agradable es estar los hermanos juntos en armonía. Aquí tú nos vas a hablar y vas a derramar bendiciones.
bendiciones hasta que sobreabunde sobre cada uno de nosotros. Vamos a declararlo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento en este día. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Este tema ha estado rondando en mi cabeza varias semanas. Amén. Diga conmigo: mientras más le conoces, más le amas. Amén. Mientras más le conoces o mientras más lo conoces, más lo amas. Amén. Cuando uno empieza a conocer a una persona, primero empieza a conocer su físico. Y luego de esa atracción física, usted empieza a entablar una conversación. Y luego de tener una conversación, ya no solo quiere usted conversar, sino quiere empezar a conocer más a fondo. Amén. Y cuando empezamos a conocer más a fondo, no solo nos enamoramos de su parte física, o no solo nos enamoramos tal vez de sus ojos, o de su cabello, o de sus labios, o de su nariz, o de sus orejas. Yo no sé qué parte le enamoró a usted de su pareja, o de su esposo, o de su esposa. Amén. Pero yo recuerdo el día cuando miré esos ojos cafés claros y yo dije: wow. Y yo me perdí ahí, hermano, y estoy perdido todavía. Amén. 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 Pero uno, mientras más lo conoce, más lo ama. ¿Sabe de quién se trata? Del Señor Jesús. Mientras yo más conozco de Él, mientras yo más leo de su palabra, mientras Él más me muestra sus obras maravillosas, y mientras más yo tengo un caminar cerca con Él, más lo amo. ¿Sabe por qué? Porque me doy cuenta que tengo tantos errores, que a pesar de tantas fallas, y aún Él me sigue amando. ¿Cómo no amarle yo a Él? Amén. A pesar de que tantas veces he dicho cosas que no debía decirle a Él, o reclamarle cosas que no tenía que reclamarle a Él, o fallarle en áreas que no tenía que fallarle a Él, pero me doy cuenta que aún así Él me sigue amando. Entonces me doy cuenta que tan grande es su amor, que tan grande es su misericordia. ¿Cómo no amarle? ¿Cómo no amarlo? Amén. ¿Cuántos han recibido detalles de parte de Dios que han llenado su corazón? Amén. Amén. ¿Alguien se identifica conmigo? Que el Señor le ha dado un detalle que usted ha dicho: wow, al Señor ni siquiera se le escapan los detalles. Es que los pequeños detalles hacen la gran diferencia. Es que los pequeños detalles son lo que saca de lo común a lo que está dentro de lo común. Usted puede ir a un lugar y decir: bueno, aquí venden una ensalada de frutas, aquí también venden una ensalada de frutas, aquí también venden una ensalada de frutas. Probé de las tres, pero lo que más me llamó la atención es que la primera ensalada tenía un toque especial de leche condensada con un poquito de canela y algo allí que podía ser diferente. Al principio pude mirar 3 tachos con frutas y con un color rojizo, pero cuando yo lo probé, cuando yo lo saboreé, me di cuenta que parecía igual, pero uno tenía un sabor diferente. Hay muchas personas que dicen adorar a Dios sin conocerle. Amén. Y era lo que le pasaba a la mujer samaritana, y era lo que le pasaba a todos los samaritanos. Y es por eso que el Señor Jesús se paseó por el lugar donde estaba el pozo, y la mujer había venido con su cántaro, y yo me imagino que ella estaba llenando el cántaro. Pero lo que el Señor quería hacer con esta mujer no solo era pedirle un vaso de agua, era explicarle a quién ella tenía que adorar y que ella pueda conocer. ¿Sabe por qué necesitamos conocer cada día más? Porque mientras más le conocemos, más le amamos. Mientras más le conocemos, mejor le adoramos. Mientras más le conocemos, más nos enamoramos de Él.
¿No le ha pasado a usted que viene a este lugar y cierra sus ojos y de un momento a otro se empieza a conectar con Dios y empieza a sentir algo especial y algo poderoso, y usted decía, esto nunca lo había sentido, esto nunca lo había experimentado, y usted empieza a decirle, Señor, si esto es tan agradable, si esto es tan hermoso, oh, yo te amo, yo te adoro, y levanta sus manos. ¿Por qué? Porque le está conociendo, está entrando en su presencia, y mientras más nos adentramos en su presencia, más nuestro corazón y nuestro cuerpo se puede conectar con Él. Pero leemos una particularidad en este versículo, que Jesús le dice a la mujer: nosotros adoramos lo que sabemos, ustedes adoran lo que no saben. ¿Alguna vez usted, antes de conocer al Señor y de abrirle su corazón al Señor, ya sabía que Dios existía, sí o no? Sí, amén. La mayoría de la gente, usted le pregunta, ¿usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. ¿Usted ama a Dios? Sí, yo amo a Dios. Pero es diferente cuando nosotros empezamos a tener una relación íntima con Él. Así es. Escuche esta frase: no es solo una emoción, sino una comunión. Y esa íntima comunión me lleva a tener una relación. Amén. Se lo voy a repetir para que usted lo pueda entender. No es solo una emoción por el sonido de la música o por el sonido de unas palabras fuertes o de unas palabras bonitas, no. Cuando digo no es solo, significa que sí empieza con una emoción. Amén. No vaya a decir, uy, entonces en la iglesia no puedo emocionarme. No, le digo que no solo es una emoción, sino que es una comunión. Una comunidad donde yo puedo habitar con Él, donde yo puedo compartir con Él, donde yo puedo tener una intimidad con Él. Y cuando tengo esa intimidad y esa comunión, entonces empieza una relación íntima entre Él y yo. Y mientras yo más me relaciono con Él, más lo empiezo a amar. Y yo no sé si a usted le ha pasado o no, pero a mí me pasa, y quiero decirlo. Tal vez mi esposa no lo sabe, pero quiero decirlo en este día. Cuando yo voy a un lugar, antes, cuando no era casado, yo iba en un carro, iba tranquilo. Pero ahora, cuando yo voy a un lugar solo, no es lo mismo a cuando yo voy acompañado con mi esposa. Me siento más seguro, me siento más tranquilo, me siento más a gusto, estoy con más paz. Y yo me doy cuenta que cuando yo salgo en el carro a manejar y mi esposa va a mi lado, es como que un impulso, es como que yo digo, hay un motivo más por qué yo poder hacerlo, hay una motivación diferente. Y mientras preparaba este mensaje, yo me puse a dar cuenta y dije, Señor, ¿qué sería de mi vida si no contara con tu presencia? Si tú no vivieras en mí, no tuviera la seguridad que tengo ahora, tal vez no tuviera la felicidad que tengo ahora. Pero gracias a ti que hoy puedo decir, Señor, si tu presencia no va conmigo, no me muevas de aquí. Yo no quiero ir a ningún lugar. Hermano, cuando uno sale de casa y no ha tenido una relación con nuestro Padre Celestial, ¿no ha sentido como que se siente desprotegido? Como que algo le falta. O como cuando una semana no viene a la iglesia y llega la siguiente semana y usted siente ese vacío de que le hizo falta. ¿Sabe por qué? Porque cuando empezamos a disfrutar de una relación íntima con nuestro Padre Celestial y cuando nos alejamos de Él, entonces nos hace falta. Es por eso que David dice, escogería estar en los atrios de Dios que habitar en moradas de maldad. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice en el Salmo 27 que cuando David iba a la casa del Señor, iba a contemplar la hermosura de Jehová y a inquirir en su templo. Eso significa que David empezó a tener una comunión, y esa comunión lo llevó a una relación, que cada vez que él venía a la casa del Señor, él le decía, Señor, ¿a dónde es que quedó la conversación de anoche? ¿Te acuerdas que te dije que mañana nos íbamos a topar aquí en la iglesia? Y es que cada vez que venimos a la iglesia tenemos una cita con nuestro Padre Celestial. Y si alguna vez alguien me dice, José, ¿por qué te pones una corbata? ¿Por qué te pones
ponerse una camisa, dígale: voy a mi cita de amor, voy a encontrarme con el amor de mi vida. ¿Cómo no voy a ir bien vestido? ¿Cómo no voy a ir bien presentado? No solo para que me vean los hermanos, no, para decirle: mira, Señor, cuánto te amo, me arreglé para ti. Eso significa que me interesa tener una comunión íntima contigo. ¿Cómo se vestía usted cuando quería impresionarla a ella o a él? Se cepillaba los dientes, se peinaba. ¿Cómo se arregla cuando viene a la casa del Señor? ¿Con qué disposición viene a la casa del Señor? ¿Trae su mejor perfume? Y no le hablo solo de ese aroma que los hermanos pueden oler, sino de su adoración. Trae ese incienso delante de la presencia del Señor. Trae ese corazón dispuesto para decirle: mira, Maestro, yo te amo. Y es por eso que he venido en esta mañana a este lugar a darte mi mejor alabanza, a darte mi mejor adoración. Es por eso que te canto con todo el corazón. Aleluya, aleluya. Quiero decirle algo, hermano. Anhelo el día en que yo no tenga que estar tocando y cantando allí para poder deleitarme y decir: hay libertad y poder, si es posible, darle vueltas a toda la iglesia. ¿Por qué? Porque es lo que mi corazón siente. A veces me olvido que estoy tocando el piano y luego me acuerdo que estoy tocando el piano. Pero usted, que tiene sus dos manos y sus dos pies, cada vez que venga a la casa del Señor, alábale con libertad. Empieza a disfrutar de su presencia, empieza a disfrutar de las bendiciones y de las maravillas de nuestro Padre Celestial. Aleluya. En una ocasión, el apóstol Pablo llega a Grecia, y mientras estaba en el templo de los grecos, mientras él entra, empieza a mirar una estatua a la princesa, a la diosa de ese tiempo, y miraba a otro dios y a los dioses del Olimpo, y cada uno de los dioses tenía un altar, tenía un lugar especial. Pero algo que le llamó la particularidad al apóstol Pablo es que se encontró con un rincón donde había un letrero que no tenía imagen, no tenía ninguna semejanza, solo había una escritura que decía: al Dios no conocido. Ellos no conocían quién era ese Dios, pero sabían que había un Dios. Amén. Pero yo te quiero decir que aquí no tenemos una imagen, no tenemos una escultura. Amén. Porque nuestro Padre Celestial no está allí en un lugar inmóvil. Él vive en nuestro corazón. ¿Y sabe lo que le dijo el apóstol Pablo? Fue sabio. Y él dijo: me llama mucho la atención cada uno de sus dioses. Qué bonito que los han tallado, cómo los han pintado. Pero yo hoy quiero presentarles a ese Dios no conocido. Algo casi parecido a lo que el Señor le dijo a la mujer samaritana: tú adoras, pero no lo conoces. Pero yo conozco a ese Dios. Y es allí donde el apóstol Pablo entró y le dijo: mira, yo quiero hoy predicarles al Dios no conocido. Y dice la palabra de Dios que él se paró en el Areópago, tomó aquí un podio y empezó a predicar la palabra del Señor. Y ¿sabe qué? Ese día muchas almas empezaron a decir: wow, yo quiero conocer a ese Dios no conocido. Porque ese hombre que dice que ha tenido un encuentro personal con él, tiene una pasión diferente, tiene algo diferente en su rostro. Yo también quiero conocerle. ¿Y sabe cómo fue el encuentro del gran apóstol Pablo con nuestro Padre Celestial? Mientras él iba en su caballo, una luz del cielo lo eclipsó y lo tiró al piso. Y le dijo: Pablo, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Es que cuando Pablo tuvo una experiencia personal con el Señor, su vida le cambió. ¿Por qué? Porque empezó a conocer cosas inefables. Y es por eso que en cada una de las cartas paulinas él dice: el Señor me llevó hasta el tercer cielo y me mostró cosas que ni siquiera puedo encontrar
encontrar palabras para explicarle cómo no amarle a mi Dios. Mientras más le conoces, más le amas. Mientras más te adentras, más quieres conocerle. Mientras más te metes en su presencia, más cosas empiezas a disfrutar. Y hoy yo he venido a predicar a ese Dios que tal vez para muchos es desconocido, que tal vez para muchos dicen será verdad, pero hoy el Señor quiere tener una experiencia con cada uno de ustedes. ¿Quién quiere tener una experiencia diferente con el Señor en este día? Y ya Él no quiere que usted tenga un letrero en su casa, porque muchos somos como los grecos, decimos que le adoramos y tenemos un lugar y nos llamamos cristianos, y tal vez usted puede poner un letrero en su casa: en esta casa somos cristianos. Pero tal vez puede llegar un Pablo y dice: solo tienes un título allí, pero realmente no le conoces. Realmente no has tenido una experiencia personal con Él. Y qué amor del Señor cuando le dice a la mujer samaritana: mira, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero no se queda solo allí, sino que aquí entramos nosotros. Dígale a su hermano: aquí entramos nosotros. La salvación viene de los judíos. Es verdad, empezó en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Pero el Señor le dice: pero no se queda solo allí. El 23 dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores. ¿Hay algún adorador en verdad y en espíritu aquí en esta mañana? ¿Hay alguien que quiere adorarle en espíritu y en verdad a nuestro Padre Celestial? Dígale: ahora es, la hora viene y ahora es cuando yo voy a empezar a adorarle en espíritu y en verdad. Dice la palabra del Señor Jesús: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, diga conmigo: es necesario. Dígalo fuerte: es necesario que adoren. Gloria a Dios. Quiero leer una cita más con usted. Quiero que vaya a Job capítulo 23. Job 23, el capítulo 23, el versículo 1. Tal vez muchos pueden hacer esta petición hoy, o tienen esta necesidad hoy. Job 23:1 dice: respondió Job y dijo: hoy también hablaré con amargura. ¿Cómo estaba Job? ¿Qué nomás había perdido? Hoy también significa que no solo ese día. Su vida estaba llena de amargura, llena de tristeza, llena de dolor. Dice: hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. Y aquí él hace una exclamación. El versículo 3 dice: ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. Amén. ¿Será que la gente puede ir donde usted y decirle: hermana Tania, ¿dónde puedo hallar ese Dios que usted tiene? Vecino Javier, ¿dónde puedo hallar a ese Dios que usted tiene? Estoy con amargura, estoy con dolor, estoy lleno de problemas, estoy lleno de situaciones difíciles. Job, aunque era un hombre justo, íntegro, apartado del mal, temeroso de Dios, pero también tenía amargura en su corazón. ¿No se siente identificado usted también con Job?
Amén. Que a pesar que nos guardamos para Dios, que tratamos de andar en integridad, que tratamos de buscar su rostro, de buscar su presencia, pero aún en medio de la amargura podemos decirle: oh Señor, si yo supiera dónde encontrarte, yo iría hasta su silla. El versículo 4 dice: expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. El versículo 5 dice: yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. Quiero decirle en este día que está en su casa y ya no necesita un intermediario para acercarle al Señor y exponerle cuál es su causa, cuál es su problema, cuál es su dolor. Así que hoy puede ser el día donde usted no va a venir a mi silla, sino que va a venir ante el mismo trono del Señor y decirle, así como dijo Job: con amargura de mi corazón, este es mi dolor, este es mi problema, esta es mi situación. Pero no solo se quedó en una petición, sino que el Señor empezó a responder. La palabra del Señor dice: clama a mí y yo te responderé. Mi hermano John, si usted vino hoy, usted le clama al Señor, Él conoce la petición de su corazón. Mi hermano Willy, el Señor sabe lo que su corazón está gritando ahora mismo, y es por eso que lo trajo hoy a su casa. Y podemos entender la palabra del Señor. Si usted se va al último capítulo de Job, Job empieza a entender que él pudo encontrar la ayuda que él necesitaba para su clamor, para su tristeza, para su amargura. El versículo 1 del Job 42 dice: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco. Es que mientras más le conoces, más le amas. Si no le conoces, no le amas, no le adoras, no le glorificas. Hay mucha gente que dice: yo no sé por qué en la iglesia lloran, yo no sé por qué en la iglesia saltan, yo no sé por qué en la iglesia cantan. Es que no le conocen. Ellos adoran al que no le conocen, pero nosotros adoramos a ese Dios que sí conocemos, y es por eso que lo hacemos en espíritu y en verdad. Muchas veces decimos: hermano, ¿por qué usted no canta? ¿Por qué usted no palma? Es que no le conoces. Porque si tú le conocieras, tú le adoraras con todo el corazón. Si tú realmente le conocieras, le exaltaras con todas tus fuerzas. Pero la palabra del Señor dice allí en que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Ayúdame a leer la segunda parte del versículo 3. Y eso es lo que nos pasa a la mayoría de los cristianos. Dice: por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Hay mucha gente que ni siquiera sabe lo que está hablando, o lo que está cantando, o lo que está diciendo. Y es por eso que no le amas como Él quisiera que usted le ame. Pero hoy el Señor dice: primero conóceme. Primero tengamos comunión, primero tengamos una relación, y vas a ver cómo cada día me vas a amar más. Vas a ver cómo cada día vas a confiar más en mí. Vas a ver cómo cada día voy a mostrarte mi gloria, mi poder. La palabra del Señor dice: por tanto, yo hablaba. Diga conmigo: en el pasado hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí. Tal vez la gente le dice: hermano Carlos, el Señor va a hacer cosas grandes con su vida, el Señor va a salvar su familia, el Señor va a darle un mejor trabajo. No, eso es demasiado maravilloso para que sea verdad. ¿Alguna vez has escuchado eso? No, ¿qué va a hacer? Dios, ¿qué me va a sanar de cáncer? ¿Qué me va a sanar de sida? ¿Qué me va a sanar de esta enfermedad? No, eso es demasiado maravilloso. Job dice: yo hablaba cosas demasiado maravillosas para mí, no las entendía. Es que muchas veces no entendemos porque no le conocemos. Pero hoy el Señor nos hace un llamado: empieza a conocerme más, para que me empieces a amar más. Y dice la palabra del Señor Jesús, dice allí el versículo 5: oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Vamos a decirlo bien fuerte, el versículo número 5. ¿Qué dice allí? Amén.
¿Usted ha escuchado lo que el Señor ha hecho con otros? ¿Usted mira lo que el Señor hace con otros? ¿Usted oye lo que le han dicho que el Señor hace en otros lugares? Job dijo, de oídas te había oído. La mujer samaritana pudo haber dicho, yo le adoraba, pero realmente no lo conocía. Pero cuando el Señor le dijo todo su pasado, le dijo, hey, parece que he encontrado a Jesús. Me ha dicho todo cuanto yo hacía. Es que ella empezó a conocerle, empezó a conversar, empezó a tener una relación íntima con él. Igual Job, él simplemente hablaba y hablaba y hablaba, pero no se había sentado a conversar con él. Pero cuando él dijo, quien me diera el saber dónde hallar a Dios, yo iría hasta su silla. Se sentó en la silla y empezó a hablar con Dios. ¿Qué tal si hoy usted viene a la silla del maestro y con esa amargura que tiene en su corazón empieza a contarle lo que usted está pasando? Y el maestro dice, luego vas a decir como dijo Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Quiero que se pueda poner de pie en este día. Él puede ser tu luz en medio de las tinieblas. Puede ser tu abrigo en medio del frío. Puede ser tu sombra en medio de la fatiga del sol. Puede ser tu proveedor en medio de la necesidad. Puede ser tu sanador en medio de la enfermedad. Puede ser tu padre en medio de la orfandad. Puede ser tu amigo en medio de la soledad. Puede ser tu pan en medio del hambre. Puede ser tu aliento cuando ya no tienes fuerzas. Puede ser tu abogado en medio de tus problemas. Puede ser quien te levanta cuando ya no quieres más, pero necesitas conocerle, porque mientras más le conoces, más le amas. Amén. Y quiero terminar con esta frase: mientras más lo conoces, más lo amas. Y mientras más lo amas, más quieres obedecerle. Amén. ¿Quién quiere venir hasta la silla de Dios y exponerle su causa? Amén. Para que después de unos capítulos de nuestra vida o de unas semanas en nuestra vida podamos decir, de oídas te había oído. La hermana Mónica dijo el día viernes, yo había escuchado que otros decían que Dios le hablaba, hasta cuando Él me habló a mí. Quisiera tener esa experiencia con Dios. ¿Cuántos quieren conocerle un poquito más? Amén. ¿Sabe qué va a pasar cuando usted le empieza a conocer más? Más lo va a amar. Hoy yo quiero abrir este altar a un Pablo, a un Job, a una mujer samaritana que quiera venir a este lugar y que pueda decirle, Señor, no quiero quedarme solo de oídas, sino quiero que mis ojos puedan ver lo que tú tienes para mí. Amén. Yo hoy quiero orar por alguien. Sé que la presencia del Señor está en este lugar, porque Él prometió estar donde están dos o tres. Amén. ¿Quiere una experiencia diferente con el Señor? Yo le invito a que pueda pasar a este lugar. Tal vez mis palabras no pueden explicar la situación que usted está sintiendo, pero tenemos un Padre Celestial que conoce lo que usted está pasando. Mi hermano, el Señor conoce cada parte de su cuerpo, pero ahora quiere que usted lo conozca a Él, porque Él tiene un plan especial para su vida. Amén. ¿Cuántos tienen amargura de su corazón, o tienen un dolor, o tienen una necesidad muy grande? Yo le invito a que pueda pasar a este lugar. Pase con fe, creyendo. Mi hermano Carlos, hoy el Señor lo va a sanar al 100%. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Y no va a sufrir nunca más lo que antes tal vez había padecido. Aleluya. Y quiero declarar sobre alguien más que tenga una necesidad. Alguien está enfermo aquí en esta mañana, o alguien necesita que el Señor se haga realidad en su vida. Levante su mano. Yo quiero orar por usted. El Espíritu Santo puede ministrar su vida de una manera especial.